A continuación, Economía y Negocios. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Economía y Negocios, un espacio para presentar a los principales actores locales del emprendimiento y del mundo empresarial, con la conducción de José Luis Iturralde. Economía y Negocios. ¿Qué tal, amigos televidentes? Bienvenidos a un programa más de Economía y Negocios. Un programa que inicialmente tuvo ese perfil, hablar de la economía, hablar de los negocios que involucran la inversión y el desarrollo del país. Pero no podemos dejar a un lado un tema fundamental, trascendental, cotidiano, coyuntural que está viviendo la humanidad. La economía más importante y poderosa del mundo, los Estados Unidos, ha elegido ya oficialmente a su 44 presidente. Ya perdí la cifra, me disculpan por esto, pero vamos a analizar desde un punto de vista no ideológico, sino más técnico, historiador, geopolítico, sobre esto que acaba de suceder. Para esto he invitado a un gran amigo, un hombre de la academia, un catedrático historiador como es Jorge Gómez Tejada. Jorge, buenas noches, bienvenido. José Luis, buenas tardes, ¿cómo estás? Jorgito, tú hiciste parte de tu carrera en los Estados Unidos y una ciudad muy emblemática, como la ciudad de Boston. Así es. De mis 45 años, viví tal vez 12, 13 años en los Estados Unidos, hice el pregrado y mis maestrías y el doctorado allá. Mira, existían, vamos a analizar esto, yo creo que por la polarización que se dio en los Estados Unidos debido a este tipo de caudillos, siempre un Trump, un Correa, generan una polarización. Digo polarización por los estilos, pero se han generado muchos comentarios. Decían que si ganaba Biden, entraba el socialismo. Si se quedaba Trump, entrábamos al fascismo de derecha. ¿Cómo ves esa opinión? A ver, Estados Unidos es un país que históricamente ha sido polarizado. Si tú te pones a analizar por un instante la historia de los Estados Unidos a inicios del siglo XX, es una respuesta de izquierda socialista por completo a un país de una economía 100% liberal. Correcto. Durante la segunda mitad y en particular hacia el final del siglo XIX. De hecho, lo socialmente aceptable en los Estados Unidos hasta el final de la Segunda Guerra Mundial era ser de izquierda. Era ser socialista. Era decir socialista. Y se habla en ese momento de la demarcación de la sociedad estadounidense, y entonces de pronto, por eso es que con el movimiento del senador McCarthy, que empieza en 1953, me parece, hay una gran sorpresa de parte de toda la inteligencia, la clase media alta educada de los Estados Unidos. ¿Por qué me estás persiguiendo? Siempre hemos sido socialistas y ahora de pronto ya no. FDR, un presidente completamente de izquierda, su mujer comunista declarada. Entonces Estados Unidos es un país muy de péndulos, si tú quieres. Tal vez lo importante de momentos como el que... Sí, perdóname. Mis disculpas. Tal vez lo importante de momentos como este es que podemos visualizar de manera un poco más directa cuáles son las instituciones de un país y en dónde están robustecidas o debilitadas. Y a eso iba. Has regresado a la historia y me encanta hablar contigo porque eres un hombre de historia que aporta, y siempre me enseñaron a rodearme con gente que sabe más que yo. Te agradezco. Entremos ya en este tema. Al hablar del socialismo, este socialismo americano de entonces, es otro término. Lamentablemente en nuestra región se habla de un socialismo y se entiende otra cosa. Jamás los Estados Unidos tuvo un marxismo, un socialismo o una intencionalidad de llevar a lo que llaman acá un comunismo. Entonces, por ende, es una cosa muy alejada. La estructura de los Estados Unidos, hasta la Constitución, le haría imposible una situación de esa manera. A ver, yo creo que al contrario, sí hubo una intención muy clara
durante la primera mitad del siglo XX hasta el final de la Primera Guerra Mundial. Yo creo que los estadounidenses le deben esa deuda de gratitud a la Segunda Guerra Mundial de haberse desmarxizado en gran parte. Sin embargo de eso, como mencionamos hace un instante, lo importante son las instituciones de un país. Y Estados Unidos es un país que, para bien o para mal, respeta la individualidad, respeta el emprendimiento. Los poderes son independientes. Si tú piensas esa declaración de intención de ellos como nación, que es la búsqueda de la felicidad personal, la libertad, etcétera, se traducen en una sociedad que, a pesar de los embates políticos o ideológicos de un momento u otro, se mantiene por un cierto rumbo medianamente centrado, ¿no? De hecho. Que si tú lo contrastas con nosotros, por ejemplo, aquí es completamente radical. Aquí estamos lo contrario. cada 4 años sufriendo que el péndulo se pueda ir de un lado a otro. Y eso es en gran parte porque no tenemos buenas instituciones. Y si me permite un instante, por instituciones entendamos los acuerdos no escritos que surgen a lo largo del tiempo a partir de una infinidad de acciones. Algo tan sencillo como cómo nos saludamos es una institución, ¿sí? Nos damos la mano, hacemos una venia, nos damos un beso, nos damos 2, nos damos 3. Eso es una institución. A partir de una infinidad de acciones individuales a lo largo de un tiempo larguísimo, nos pusimos de acuerdo en cómo saludarnos. Piensa en cómo nos vemos los unos a los otros, si es que nos respetamos, si es que pensamos que ambos somos iguales, o si es que nos vemos en una jerarquía social sencillamente por cómo nos vemos o hijos de quienes somos, porque creemos o porque no creemos, etc. Estados Unidos es un país que tiene la suerte de tener un set de instituciones que, con todas sus fallas, porque no son sociedades perfectas, son bastante productivas, son bastante buenas. Esto nos llevan al respeto del individuo, nos llevan al respeto del éxito personal, a la celebración del éxito personal. Una sociedad como la nuestra castiga el éxito personal. Una sociedad como la nuestra persigue el éxito personal. ¿Cómo hiciste plata? Tienes que haber robado. ¿Por qué? Porque desafortunadamente nuestras instituciones son, por un lado, medievales españolas y por otro lado, incas. Entonces, la única manera en la que tú, en una sociedad en la que hay un rey absoluto que es dueño de la tierra, puede hacer dinero es porque le robaste a alguien. Y obviamente estoy simplificando y si hay un sociólogo escuchando me va a querer jalar las orejas, pero en términos generales y exigiendo el derecho de ser impreciso por el formato en el que estamos conversando, creo que vale la pena ver cómo Estados Unidos hace frente a estas crisis de institucionalidad social en momentos como los que acabamos de vivir ahorita, y obviamente falta mucho por decirse todavía. Le acaban de dar el ok a Trump para hacer el recuento de los votos, y veamos qué sucede a partir de esto. Recuerda que Trump ha empoderado a muchísima gente. Eso vamos a hablar, porque muy poco educada. Trump, si perdiera es un 1.5%, 2%. Ese es uno de los vicios de la democracia, obviamente, porque se acepta la mayoría y Jorge, se acabó, ¿no? Y una cosa, por ejemplo, hablaba con alguien, amigos en los Estados Unidos, que tenían algunos un fanatismo por Trump, otros en contra. Polariza el hombre. Yo les decía, y no sé si estás de acuerdo, su vida no va a cambiar. Si llega Trump, llega Biden. La vida de la familia americana, la vida no va a cambiar. Tal vez en la geopolítica, hablemos de Irán, de Cuba, qué sé yo, pero cambia la vida del ciudadano americano común que tiene un trabajo, que tiene una estabilidad. Si gana uno, gana el otro, como nos pasa en América Latina. Cambia y no cambia. A ver, yo recuerdo, yo era estudiante de posgrado cuando la crisis del 2008. Claro. Y justo que había cambiado Estados Unidos de Bush a Obama. Cambia en ciertas cosas. Yo recuerdo como extranjero entrando a los Estados Unidos, cómo te trataban en migración, cuando cambió de Bush a Obama. Sí, por supuesto. Cuando el presidente Bush estaba al mando, era un despotismo tremendo contra los extranjeros en migración. Cuando llegó Obama, te saludaban. Pero hablamos de migración. Aunque te mandaran al cuarto frío,
porque por un homónimo o lo que sea, te decían, por favor, sígame. Los otros a duras penas te hablaban. Había un cambio y esa es la importancia de la figura del líder. El líder, aunque no tenga más poder que sentar la pauta, es importante que siente la pauta. Genera un estilo. Genera un estilo de manejo y los subalternos imitan al líder. En inglés hay un dicho muy lindo que es monkey see, monkey do. El monito ve, el monito repite. El subalterno imita al jefe. Y si no hay un buen estilo de manejo, especialmente en el país más poderoso del hemisferio, que sea conciliador, que sea productivo, que agregue valor. ¿Crees tú que hablando de este ejemplo, Trump cae por su estilo también, más que por su forma, más que por el fondo? Él cayó por Twitter más que por el fondo. Porque si le quitaban el Twitter a Trump, si le quitaban su smartphone. Si le quitabas la guatita a Abdalá y si le quitabas los parientes a Lucio. ¿Qué rescatas tú desde un punto de vista muy técnico el gobierno de Trump? ¿Por qué Trump sale con una posición de un 40 y pico % y en estados importantes? A ver, Trump no empezó ninguna guerra. Correcto, no disparó un misil. ¿No disparó un misil? Bueno, sí, al general iraní, que fue un... Sí, pero fue quirúrgico el asunto, correcto. ¿no? No empezó una guerra, trajo los soldados a la casa, cumplió muchas promesas que los demócratas no habían podido cumplir. Correcto. Incumplió otras que hizo, o sea, al final del día... Hay que darle su mérito en el tema tema coreano, el tema con Israel, el manejo Bahrein, el tema de Sudán. A ver, creo que el tema de Corea le causó mucho estrés a mucha gente por el estilo con el que lo manejó precisamente. Fue muy efectivo al final del día. Creo que nadie entiende un bully como un bully. Corea del Norte es un estado bully, se dieron dos bullies. 2 pesos pesados. Y el bully más grande le ganó al bully más pequeño, pero sí fue una apuesta. Claro. Y lo que le causó mucho estrés a mucha gente fue precisamente eso, lo azaroso de la posición de él. Sin embargo, si revisas cifras económicas o macroeconómicas estadounidenses, ¿cuál es tu opinión de la gestión del presidente Trump? Creo que no es negativa. He conversado con amigos que son economistas. Yo no soy economista. Mal puedo meterme en ese campo. Pero en general me parece que ha sido positivo. Lo que dicen mis amigos demócratas, dicen, sí, pero es que Obama ya tenía una economía en crecimiento, entonces Trump no hizo nada. No, sí, pero Trump hubiera podido colapsar la economía también. Y no lo hizo. Lo que dicen otros economistas es, no, pero es que es una economía que ya venía creciendo naturalmente y él le metió gasolina a la llama y ahora lo que está creando es una burbuja. En fin... ¿A qué le tienen miedo? ¿A qué le tiene miedo el mundo, Latinoamérica particularmente, que son contrarios a los regímenes totalitarios, que ven una similitud recuerdo cuando estaba el senador, recuérdame... ¿McCarthy? No, el último, que fue precandidato demócrata, que se me escapa, que fue muy carismático, la gente lo quería... Él. ¿Cómo se nos va ese nombre tan importante? Kerry. John Kerry. ¿Por qué temerle a los demócratas con el tema venezolano y el tema cubano? ¿O no? ¿Son muy blandos, ahí va una vez más, como región, la Latinoamérica hispana en general carece de buenas instituciones. Somos, y con el perdón de las personas que tienen propiedades, somos un país de hacendados, mayordomos y peones. Y así nos tratamos. Entonces siempre estamos buscando que venga uno más fuerte que el ideal que está arriba de nosotros. ¿Por qué nos conquistaron Pizarro y Cortés? Eran 200 españoles muertos de hambre en ese momento con sus caballos flacos y 3 arcabuces. Cuando Hernán Cortés llega a México, él llega con 1.500 españoles, de los cuales deja 500 en Veracruz, y entra con 1.000. En el Imperio Azteca habían 20 millones de personas. ¿Cómo conquistas? A menos que haya una fragmentación increíblemente profunda desde adentro. Y eso es lo que hace lo que hace Cortés cuando va entrando hacia Tenochtitlan es conseguir aliados. ¿Y quiénes son estos aliados? Toda la gente que estaba dentro de la pirámide alimentaria de los aztecas, que estaban... por la Malinche. Empezando por la Malinche, que tenía una venganza tremenda contra la gente que la había vendido como esclava a ella. Entonces, trabajando un poquito más en la metáfora,
¿por qué nos importa tanto y por qué nos afecta tanto a Estados Unidos? Porque estamos metidos todavía en esa pirámide. Pudiendo ser, y es tal vez la cosa más terrible del mundo, Ecuador es un país que pudiera ser el Luxemburgo de Latinoamérica. Somos un país que estamos en el medio del planeta, pero por eso mismo estamos en medio de la nada, estamos lejos de todo. ¿Sí? Tienes el canal de Panamá, por ahí pasa todo. Para traer cosas al Ecuador, para importar, para exportar del Ecuador es sumamente complicado, es sumamente costoso venir acá. Para volar desde Quito, los aviones tienen que salir con menos del pasaje completo, porque despegar desde estos 2.800 fabulosos metros nuestros... Menos peso. No, exactamente. Somos un país que es geográficamente complicado. Somos un país que un tercio es selva, el otro tercio está a 2.800 metros de altura y el otro tercio es pequeñito. Entonces, pretender que vamos a ser autosuficientes industrialmente, que vamos a ser autosuficientes agrícolamente, que vamos a ser autosuficientes en todo, es absurdo. Y por eso seguimos viviendo de la venta de los commodities. Y también este romanticismo latinoamericano que le ha matado, que le ha hecho tanto daño. Estuvimos hace 15 años a punto de tener, avanzando en un TLC, en plan con Colombia y Perú en grupo, que el señor Correa lo rompió y lo anuló. Y ahora estamos pidiendo a gritos que nos acepten un TLC. Que va de nuevo. O sea, somos un país que pudiera ser una potencia en servicios, en banca. Pero le tenemos miedo a los banqueros. Le tenemos pánico a los comerciantes. Le tenemos pánico a todo aquel que no entra dentro de la pirámide del hacendado, el mayordomo o el patrón. Entonces, claro, ¿qué es lo que estamos buscando nosotros en nuestro nuevo presidente? Estamos buscando cuál es el nuevo hacendado. ¿Por qué la gente amaba a Rafael Correa? Por las mismas razones que amaba a León Febres Cordero. Porque era un tipo grandote que gritaba mucho. ¿Sí? Y obviamente la ventaja que tuvo Correa fue la cantidad de dinero que tuvo. Entonces ahora viene el otro, o va a venir otro, que grite mucho y lo que vaya a hacer es quitarle a todo el mundo para darle a los que votaron por él. Y vivimos en ese péndulo del hacendado de derecha y el hacendado de izquierda, que es absurdo. De acuerdo. Y va de nuevo. ¿Cuáles son nuestras instituciones? Si es que nosotros dejáramos de vernos en una escala, en una jerarquía social, los que aman a Isabel la Católica y los que odian a Isabel la Católica, o mejor dicho, los que aman a Isabel la Católica y quisieran ser Isabel la Católica, y aquellos que odian a Isabel la Católica porque no pueden ser Isabel la Católica, porque no es por nada más, es un berrinche de la Madonna. Déjala en paz. Ya, olvídense de eso, den la vuelta a la página. Estados Unidos también fue colonia. Correcto. Canadá también fue colonia. Irlanda fue colonia, sigue siendo medio colonia de Inglaterra. Y tenemos que cambiar la forma fundamental en la que nos vemos. El conflicto de Estados Unidos es que se ven de igual a igual. Y esa es su maldición. Porque tú eres de izquierda, yo soy de derecha, y yo y tú tenemos los mismos derechos y nos peleamos por esos, porque tú respetes mis derechos, sí, pero nos vemos de igual a igual. Nuestra maldición es que no nos vemos de igual a igual. Y en este momento, ahorita en noviembre del 2020, que estamos en vísperas de un proceso electoral, tenemos que preguntarnos una vez más si es que vamos a buscar una persona que reconcilie, que sane, que una, que nos ayude a vernos a los ojos. Quiero topar un tema. Jorge, estás acostumbrado a tratar por jóvenes. Jorge es una persona que trabaja, diré yo, el grupo más importante educativo del Ecuador, que es el grupo de la Universidad de San Francisco, y tiene un cargo importante de promoción universitaria. Estás con jóvenes. ¿Qué opinas tú del voto de los jóvenes? ¿Cómo eras tú cuando eras joven? ¿Cómo era yo cuando era joven? Siempre tuvimos una rebeldía y hasta una ignorancia en el momento de votar. Son la mayoría los que votan. Son los que van a poner el presidente en febrero. Los jóvenes son ideales. Idealistas. O ideales. Idealistas, perdón. Son idealistas. Pero por eso mismo es importante reflexionar con los jóvenes. Y es importante hacerles ver el peso del privilegio que ellos tienen de poder elegir. La libertad. El peso y la responsabilidad. Correcto. Entonces, para mí ahí el problema es que los jóvenes de esta generación son hijos de padres de mi generación y de tu generación, que les han fallado. Yo creo que los chicos de hoy tienen toda la razón en sentir que les hemos fallado.
no les hemos enseñado principios, no les hemos enseñado el valor de la libertad, no les hemos enseñado el valor de la autosuficiencia, no les hemos enseñado el valor del respeto al otro. Y cuando los chicos estos nos ven a los ojos y nos dicen que les hemos fallado, tienen toda la razón. Es un voto entonces en contra el padre, contra la familia, contra el establishment. No es contra la familia, creo yo, pero sí contra la ausencia de los padres. Somos una generación ambiciosa, una generación que ha trabajado muchísimo, una generación que ha liderado el crecimiento económico tal vez más importante que ha tenido este país. Correcto. Un poco distorsionado porque lo que hemos hecho es básicamente vender las propiedades del abuelo. O sea, cuando tú vives de vender petróleo, es como la familia que vive de vender los terrenos de la familia. Cuando se acaba eso, se acaba todo. Correcto. Pero sí se ha creado mucha riqueza en este país en tema de Pero comercio. se ha generado riqueza, hablemos de la gente honesta, ¿no? En nuevas manos, en nuevas familias. Tú ves el dinero ahora en emprendimientos de gente sencilla que salió de ciudades intermedias y que ha hecho dinero y que han logrado hacer un patrimonio. Y por el contrario, estos latifundios antiguos, tú ves familias que se han quedado con esa comodidad, ¿no es cierto? Y que están vendiendo exactamente las joyas de la abuela. Las familias, una vez más, de estas familias antiguas de la costa y de la sierra nuestra, las que han conservado son aquellas que precisamente han trabajado, que han invertido, que se han convertido en profesionales, en comerciantes, etc. Aquellos que vendieron los terrenos del abuelito y no tienen con qué comer y tienen el apellido únicamente. De la misma manera, hay dentro del segmento socioeconómico medio, si tú quieres, el emprendedor, el empresario, el comerciante, el hijo de migrantes, etc. Hay mucha gente que hizo el dinero muy honestamente, mucha gente que se benefició de la corrupción incomparable del gobierno de Correa, perdón. Al que ofende, digamos las cosas como son, porque sí, está juzgado. Exacto. Entonces, insisto, sí les hemos fallado a los chicos. Nuestra generación ha fallado en no enseñar principios. Y ahí tenemos que preguntarnos cuáles son los principios que son fundamentales, cuáles son los principios que trascienden tus creencias religiosas. Seas ateo, seas católico, seas protestante, seas lo que tú seas. El respeto al otro, el respeto al individuo, la empatía, la generosidad, la honestidad, todos estos principios. El valor de esperar para comerte el brownie hasta el final del almuerzo, ¿sí? Los chicos una persona joven es impaciente por naturaleza, pero si tú le enseñas paciencia, le enseñas a valorar el esfuerzo, el tiempo y el trabajo que lleva a conseguir algo, se construye sobre positivo. Ustedes tienen una labor. Primero quiero felicitarte a ti y a todo el grupo que hace la Universidad de San Francisco, porque han sacado la cara por el país con estudiantes maravillosos que ya son gente exitosa afuera, y es lo que hacía falta. Cómo hubiera gustado poder tener la oportunidad de ir a esta universidad. En mi época no había... Es que eres mayor que yo. Era correcto. Yo le contaba a Santiago Angotena, que estuvo acá, le decía, mira, yo estuve en Ashiris y Floriana en una oficina cuando estaban aceptando peticiones, pero creo que no le tuve fe. De pronto no fue mi momento, pero te quiero felicitar a ti y te quiero comprometer para un tema muy importante, Jorge, siempre desde este punto de vista, no ideológico, sino más sociológico, ¿no? Sobre las elecciones que vienen. Te quiero invitar para tal vez en la próxima semana, vamos a ver cómo está tu apretada agenda. Gracias. Y invitarte al tema que nos gusta topar, porque es de responsabilidad de los medios guiar, sobre todo a los jóvenes, sobre las elecciones que vienen para Ecuador, que son muy importantes. Muchas gracias, Jorgito, por tu tiempo. Por la invitación, Chuchito. Muchas gracias, amigos. Nos vemos la próxima semana a esta misma hora. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Economía y Negocios, un espacio para presentar a los principales actores locales del emprendimiento y del mundo empresarial, con la conducción de José Luis Iturralde. Economía y Negocios.